Filipenses, como te decía, es una carta, una pequeña carta que el apóstol Pablo le escribe a estos cristianos que están en esta ciudad llamada Filipos. Ahora, si estuviste con nosotros durante las semanas previas, tuvimos esta miniserie sobre la iglesia y estuvimos viendo bastantes cosas en el libro de los Hechos. Entonces, el libro de los Hechos es importante por muchas cosas, pero una de ellas es que el libro de los Hechos o narra la historia de la iglesia en la época de los apóstoles. Entonces comienza el libro de los Hechos con Jesús diciéndole a sus discípulos antes de ascender al cielo que ellos debían de esperar en Jerusalén que el Espíritu Santo viniese sobre ellos para que recibieran el poder para poder ser testigos de Jesús, comenzando en Jerusalén hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos en el capítulo 28 termina con Pablo llegando a Roma, a la capital del imperio. El libro de los Hechos abarca muchos años, no es algo de un mes, son muchos años de historia. Pero entre ese momento en que Jesús le dice a los discípulos que tienen que esperar al Espíritu Santo para salir después, hasta que termina el libro de los Hechos con Pablo en Roma, entre medio ocurrieron muchas cosas. Una de las cosas que ocurrió es que muchas iglesias fueron plantadas, muchas iglesias comenzaron. Y una de esas es precisamente esta iglesia en Filipo, a la cual Pablo le escribe esta carta a los filipenses. Entonces, aunque el libro de los Hechos es un bonche grande de historia, dentro de esa historia está la historia de esta iglesia que comenzó en esta ciudad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo comenzó esta iglesia? ¿O cómo llegó el evangelio a esta ciudad? Cuando lees, y vamos a leer un ratito ahí en Hechos 16, se nos menciona que Filipos era una colonia romana. Si tú buscas en un mapa hoy y pones a lo mejor en Google Maps, vas a dar con Filipos. Es una ciudad que está en Grecia. Entonces, si tú ves desde Jerusalén hasta Grecia, es una distancia bastante larga, pero hasta ahí había llegado el evangelio. Entonces, esta ciudad era importante porque era una colonia romana y los que nacían ahí, los que eran ciudadanos de Filipos, ellos gozaban de un privilegio que no todos tenían, que eran ciudadanos romanos. La ciudadanía romana era un beneficio muy valioso durante esta época y los filipenses gozaban de ese estatus. Eso les ayudaba a veces a evitar ciertos impuestos que los romanos le cobraban a los demás. Pero su ciudadanía era algo de lo cual ellos se sentían muy orgullosos. Y es la razón por la cual, cuando vayamos avanzando en la carta, Pablo menciona 2 veces este asunto de la ciudadanía. Y le dice a los filipenses que a lo mejor se sentían muy orgullosos de su ciudadanía romana, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, era una ciudad muy importante en esa parte del mundo. Y Pablo la visitó por primera vez en su segundo viaje misionero. Él visita esa ciudad con su equipo que iba a llevar el evangelio básicamente, y la iglesia comenzó ahí. Entonces, dejando ahí marca en Filipenses, pero creo que vayas conmigo a Hechos capítulo 16. Vamos a volver ya rápido a Filipenses, pero ve tantito conmigo a Hechos 16. No vamos a leer todo el capítulo, nada más la parte inicial, tú puedes leerlo después en tu casa, pero vemos cómo es que Pablo llega a Filipos y cómo esta iglesia comienza. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 15. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuraron ir a Macedonia, que es donde está Filipos, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que era una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días.
El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Si tú sigues leyendo, está este incidente con la muchacha que está endemoniada, cómo eso afecta el negocio de la gente que está ahí, se arma un alboroto. Pablo termina siendo encarcelado, algo raro. Y ahí está el carcelero que básicamente Dios interviene de una manera sobrenatural. Viene un temblor, un terremoto, se abre la cárcel, pero nadie escapa. Y por la reacción y el testimonio de Pablo, este carcelero viene a la fe. Oye el Evangelio y viene a la fe en Jesús, él y su casa. Es una historia fascinante, esas cosas que ocurrían en la época de Hechos. Y es así como comienza esta iglesia. Desde la primera visita de Pablo aquí en Hechos 16, hasta que él escribe esta carta a los filipenses, los estudiosos dicen que han pasado más o menos 10 años. Es bastante tiempo desde que esta iglesia comenzó. Entonces, ¿cuáles eran las circunstancias que rodearon que Pablo escribiera esta carta? Como vamos a leer, ahora sí vuelve a Filipenses 1, Pablo dice que 4 veces habla de mis prisiones. En mis prisiones. Pablo está en prisión y a medida que vayamos leyendo el libro, descubres que la iglesia en Filipos había enviado a un hombre, a lo mejor quizás el líder de la iglesia, llamado Epafrodito. Lo mandó donde estaba Pablo. Es muy probable que Pablo estuviese en Roma, detenido. Entonces lo envían a Pablo con una ofrenda, con una ayuda económica. Era una iglesia, como vamos a ver, que constantemente había participado con Pablo en la expansión del Evangelio. Entonces mandan esta ofrenda con Epafrodito, es un viaje arriesgado para Epafrodito, y da con Pablo y le entrega la ayuda. Y Pablo aprovecha de que Epafrodito está con él, de escribirles esta carta de vuelta a los filipenses. Entonces esta carta tiene como propósito, siempre es bueno cuando leemos un libro de la Biblia entender cuál es el propósito con el cual se escriben las cosas, pues eso nos ayuda a interpretarla de la manera correcta. El propósito de Pablo es básicamente, primero, agradecer la ayuda económica que ellos le enviaron. Lo es al final del capítulo 4. Entonces les agradece, pero aprovecha la oportunidad para exhortarlos, para animarlos en ciertas cosas que él considera importante que los filipenses deben de considerar. Una de las cosas, y creo que el tema más importante de Filipenses, o el propósito más claro de Filipenses, lo encontramos ahí en el capítulo 1, verso 27, cuando Pablo dice que él los anima, los exhorta a que ellos puedan vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Ese es el propósito de la carta a los Filipenses. Él quiere animar a los cristianos y, por lo tanto, nos está animando a nosotros, a que cada uno de nosotros, como creyentes, podamos vivir como es digno del Evangelio. Y eso considero que es muy importante porque a veces pensamos que el Evangelio o ser cristiano es una actividad dominical. Entonces el domingo se supone que tengo que ir a la iglesia. Es sagrado, voy a la iglesia, entonces cumplo con mi obligación religiosa y eso es todo. Pero cuando entendemos la Biblia nos damos cuenta que el cristianismo no es una actividad nada más de un día, es un estilo de vida, es una forma de vivir. Y Pablo les recuerda de que hay una cierta manera y que es digna en la cual cada uno de nosotros debemos de vivir nuestra fe. No definida por nosotros, sino definida por lo que Dios en su palabra nos dice, cómo debemos de vivir una vida que le honra y que le agrada. Entonces el propósito general es exhortarlos a ellos y a nosotros a vivir el Evangelio dignamente. Eso tiene que ver y va a tener ramificaciones porque en el capítulo 2 los va a animar a vivir en armonía, a tener la mente que tenía Cristo, a vivir con la actitud con la que tenía Cristo, a vivir en armonía, considerando a los otros como superiores a ellos mismos. En el capítulo 3 también habla de tener cuidado de ciertas falsas doctrinas que estaban también tratando de infiltrarse en la iglesia. Entonces también ese era como un propósito con el cual Pablo
les está escribiendo. Pero el gran propósito de esta carta es precisamente eso, exhortarlos a vivir de una manera digna. El evangelio, la fe se vive de cierta manera, se ve. No es algo nada más que hacemos cuando estamos juntos el domingo, en nuestra familia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Dios tiene algo que decirnos para cada área de nuestra vida, para que podamos honrarlo y glorificarlo. Entonces, vamos a leer verso 1 y verso 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, o de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Inmediatamente vemos que Pablo se identifica a sí mismo como el autor de esta carta, y también incluye, cosa poco común, a Timoteo como parte de alguien que está escribiendo también en algún momento. Pero pensaba en eso y como que la semana reflexionaba mucho en este asunto de considerando la historia de la iglesia. Especialmente en los primeros capítulos del libro de Hechos ves que había un hombre que causaba terror en la iglesia, como que echaba humo por la boca, por la nariz, y era Saulo de Tarso, un hombre que odiaba a Cristo y que odiaba a la iglesia de Cristo. Y ves cómo Dios es tan poderoso y tan bueno que salvó a ese hombre lleno de odio, que era un perseguidor de la iglesia, y lo transformó en un predicador del evangelio. Entonces, cuando veo Pablo escribiendo las cartas que él escribió y hablando con tanto amor hacia la iglesia, no me deja de asombrar, y no debiese de dejarnos asombrar a todos nosotros, el poder que tiene Jesús de cambiar y transformar una vida. De un hombre con tal nivel de odio y rencor, con un celo religioso absurdo y en mentira, de ser transformado por la gracia de Dios y pasar de ser un perseguidor a un predicador, y de tener un corazón lleno de odio a tener un corazón lleno de amor por la iglesia de Cristo. Eso es algo que solo Jesús puede hacer. Finalmente, el cristianismo no es un sistema de autoayuda, no es una filosofía humana, no es un programa de hombre para poder ser una mejor persona. El evangelio es el poder de Dios para salvar y para transformar. Y lo vemos en este hombre que está escribiendo esta carta junto con Timoteo, al cual él en otras partes habla como un hijo en la fe, alguien que había servido con él de una manera muy, muy cercana. Es muy probable que Timoteo lo estaba acompañando en la prisión, probablemente en Roma, donde él se encuentra. Y él en esta ocasión no se identifica a sí mismo como un apóstol, sino que él dice que él es simplemente un siervo de Cristo Jesús, un esclavo. Él no se veía como un prisionero de Roma, él se veía como un siervo de Cristo, aunque estaba prisionero. Entonces, las verdades de Dios y su identidad no estaban en sus circunstancias temporales, sino que estaba en quién o en lo que Dios lo había transformado a él. Él se veía a sí mismo como: yo soy un siervo, estoy en la cárcel, estoy libre. Eso es secundario, no es lo más importante. Lo más importante es mi relación con Cristo y lo que eso implica. Y esta carta dice que está dirigida a los santos en Cristo que están en Filipos. Ahora, yo sé que a veces nos cuesta esta idea de vernos y considerarnos a nosotros como santos, pero es lo que la Biblia dice sobre cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. A veces pensamos en santos en un sentido como de perfección, de no pecado o de ausencia absoluta de pecado, pero eso no es el concepto que la Biblia enseña sobre santidad. Cuando la Biblia nos llama a nosotros los creyentes santos, está hablando de que hemos sido apartados por Dios, y hemos sido apartados para Dios. Esa es la verdad de la santificación. Dios nos aparta para Él, para un uso exclusivo para Él. Y le dice a los filipenses: ustedes son santos en Cristo. O sea, nuestra santidad está en donde estamos, en la persona de Cristo. Por eso Dios nos ve como santos, porque estamos en Cristo. Hemos sido apartados por Dios y apartados para Dios, para vivir para Él. Entonces se identifica claramente a la iglesia en general, y también incluye a los obispos y diáconos, básicamente al liderazgo de la iglesia. O sea, esta es una carta para toda la iglesia, liderazgo y congregación, y les recuerda siempre estos gemelitos de la Biblia: gracia y paz de parte de Dios a todos ustedes. Verso 3 y 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto,
que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquí Pablo empieza a mostrarnos algo sobre él. O sea, obviamente él está escribiéndoles a ellos, pero al escribirles y al decirles lo que él les está diciendo, también está revelando quién es él y dónde está él en su vida y en su relación con Dios. Algo que tenemos que pensar en esta carta llena como que de gozo y de alegría y de optimismo y de confianza, es que cuando Pablo está escribiendo esto, no lo está escribiendo en el mejor resort de aquí de la Riviera Maya. Lo está escribiendo desde una prisión. Entonces, el que está en prisión está animando a los que están libres afuera, no al revés. Dices, ¿cómo puede ser eso posible? Uno pensaría que es al revés, que los que están afuera están gozando de libertad, debiesen de animar a los que están prisioneros, pero aquí Pablo está diciendo, no, yo puedo dar gracias y doy gracias a Dios a pesar de las circunstancias en las que estoy, y doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo está mostrando que en su mente tenía constantemente la vida de otros cristianos. Y quiero que vayas conmigo al capítulo 4 de Filipenses. Quiero que lo veas porque lo encuentro muy, muy importante. Filipenses 4, versos 8 y 9, o quizás una sección conocida de Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Por qué quería leer esa parte? Porque aquí en los primeros versículos, Pablo nos está mostrando qué es lo que había en su mente. ¿Por qué Pablo puede tener paz cuando está en prisión? Porque sus pensamientos estaban en todo lo que es bueno y digno. Lo que él dice en el capítulo 4, versos 8 y 9. Pablo, cuando dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo digno, no está hablando y no le está pidiendo a los cristianos que hagan algo que él no hace en su vida. Finalmente, lo que queremos saber y lo que queremos comprobar por experiencia es qué tanto el gozo de Dios nos va a ayudar en toda circunstancia. Entonces, Pablo dice, ok, el gozo de Dios es suficiente, no importa si yo esté en prisión o esté libre. Puedo tener gozo aún y que esté en una prisión. Entonces nosotros pensamos muchas veces y vinculamos el gozo a momentos de felicidad y no es que estamos peleados con la felicidad, pero asociamos y pensamos que la felicidad es como que el máximo propósito de Dios para nuestra vida y no lo es. El máximo propósito de Dios para nuestra vida es nuestra transformación, nuestra santificación y como resultado de la transformación de nuestra vida vamos a poder experimentar felicidad, alegría. Pero con el asunto del gozo, el gozo que tiene Pablo, el contentamiento que tiene a pesar de las circunstancias que él vivía, eran algo que no dependían de sus circunstancias del momento. Y parte de ese gozo tiene que ver con lo que él estaba pensando cuando estaba en la prisión. Entonces, cuando tú y yo estamos en ese momento donde nos sentimos como en una prisión, cuando estamos como que estás atrapado en algo y no puedes zafarte de eso, y empiezas a darle vuelta nada más de cómo salgo de acá, cómo salgo de acá, y a veces caes en una espiral descendente y estás atrapado en un foso. Y mucha de la razón por la cual nos podemos sentir así es porque no hemos estado siguiendo el consejo de Pablo de Filipenses 4, 8 y 9. No estamos pensando lo que debiésemos de pensar, estamos pensando en pobre de mí, en lo que me está pasando, y no estamos pensando en todo lo bueno, lo que va a usar Dios, como dice el verso 9, para darnos la paz que Él nos quiere dar. Pablo tenía en mente, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. El gozo de Pablo estaba conectado a lo que abundaba en su mente. Y lo que abundaba en su mente eran sus hermanos en la fe. Cuando él pensaba en otros cristianos, él tenía gratitud por sus hermanos en la fe. A veces es fácil como tener una actitud como que crítica, un poco ácida con los cristianos, es que son así, la iglesia hace esto, la iglesia me ha hecho esto otro. Y sí, yo entiendo que hay de todo, pero la iglesia en la época de Pablo tampoco era perfecta. Pero a pesar de eso, él había aprendido a ver lo bueno y agradecer por las cosas buenas. A veces como que nuestra falta de gozo es porque simplemente hemos estado como que mirando a la gente y como que buscando sus fallas. En lugar de dar gracias por, como Pablo va a decir, por la obra que Dios está haciendo en la vida de personas. Entonces el gozo de Pablo estaba conectado con lo que abundaba en su mente y lo que abundaba en su mente era los hermanos, era la iglesia.
y había aprendido a poder dar gracias en todas las circunstancias, porque siempre habían cosas buenas por las cuales dar gracias. Yo sé que siempre hay cosas por las cuales quejarnos, pero tenemos que aprender a elegir las cosas buenas para las cuales dar gracias, a pesar de que estemos en una prisión quizás. Pablo a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 5:18, dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Tú dices: yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, aquí está la voluntad de Dios para tu vida, que seas agradecido. Y dice en todo, no dice necesariamente por todo. Van a haber cosas injustas que nos pueden pasar, vamos a atravesar por cosas que dices: esto está mal, esto es maldad. Dios no nos llama a dar gracias por la maldad, pero nos llama a dar gracias en todas circunstancias, no por todo, sino en todo. Y Pablo nos está mostrando de que esa actitud de gratitud está ligada al gozo en su vida. Leía estudios que han hecho algunas personas que se dedican a estudiar como que ciertas conductas de personas agradecidas tienden a ser más saludables. Entonces Pablo tiene esta actitud de gratitud. Su gozo está conectado a lo que abunda en su mente, y lo que abunda en su mente son otros, no es él mismo. ¿Cómo hubiese escrito yo esta carta? A lo mejor lo primero que hubiese dicho: está horrible esta prisión. Por favor, sáquenme de acá. ¿Qué hubieses puesto tú? Pero Pablo, el prisionero, dice: doy gracias. Doy gracias. Y el verso 4 dice que su gratitud la canaliza ¿en qué? Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. El gozo está conectado también, no solamente a lo que abunda en nuestra mente, sino que también a nuestra vida de oración. El gozo en Pablo estaba conectado a su vida de oración. La gratitud que él sentía por los hermanos alimentaba su vida de oración. Entonces, pero tú ni yo podemos orar por personas que no conocemos. Por eso necesitamos comunión y compañerismo. Por eso la iglesia es importante. A veces la falta de gratitud, a lo mejor en la vida de algunos, es porque simplemente no están conectados con una iglesia. ¿Cómo vas a poder ser agradecido con la iglesia si piensas que la iglesia no es importante? Pablo sabía que era importante y su gozo y su gratitud estaba en que él podía dar gracias por sus hermanos. Eso le producía gozo en la prisión. Cuando lees más abajo, fíjate ahí rapidito en el verso 7 del capítulo 1, dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Ahí está otra vez. O sea, esto era algo de ver genuino, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. En esta sección 2 veces Pablo usa esa palabra participante o participan. Pablo estaba agradecido por eso, porque estos cristianos, esta iglesia en Filipos, había participado, se había involucrado con Pablo en la obra de llevar el Evangelio a otras partes. La palabra participante es la palabra que yo les decía hace un par de semanas cuando hablamos de los distintivos de la primera iglesia, que tenían en común todas las cosas. ¿Se acuerdan? Tenían comunión. Esa palabra comunión venía de esa palabra koinos, que es tener en común todo. Y es la misma palabra que está usando Pablo acá. Entonces los filipenses, aunque no estaban con Pablo, ellos se identificaban como lo que le pasaba a él nos pasaba a nosotros. Tenemos en común algo. Tenemos en común el Evangelio. Entonces es la misión de Pablo, pero también es nuestra misión. Pablo va a llevar el Evangelio, nosotros nos vamos a involucrar porque también es algo en común en lo cual participamos. Entonces eso es importante entenderlo como personas, como cristianos y como iglesia. A lo mejor Dios nunca te va a llamar a ser misionero y irte al otro lado del mundo. Pero eso no significa que tú y yo no podemos participar en eso. Tenemos en común una misión, que es la gran comisión. Algunos van, otros oran, otros apoyan económicamente. Pero tenemos en común las cosas. Y eso hacía que Pablo sintiese gran gratitud a Dios por la vida y por la obra que él había hecho en la vida de estos cristianos. Entonces eso abundaba en la mente. Y yo creo que en momentos de presión, tú sabes que nuestros triunfos y derrotas muchas veces están en nuestra mente, ¿verdad que sí? A veces nos derrumbamos porque hemos tolerado en nuestra mente pensamientos que no debiesen de estar ahí. Una vez, me parece que fue Martín Lutero que dijo: mira, nosotros no podemos evitar que los pájaros merodeen alrededor, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra mente. Entonces, Pablo
estas cosas dominaban sus pensamientos. Y eso lo hacía a él experimentar gozo y alegría a pesar de su prisión. También el gozo de Pablo estaba en una verdad que es bien importante. Pablo habla aquí de que él está seguro de que el que comenzó la buena obra en ellos la iba a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Esa era la seguridad de Pablo. Él veía la buena obra en la vida de los filipenses. No solamente ellos habían creído, comenzando con Lidia y el carcelero, sino que ellos con los años se habían involucrado en entender de que la vida de ellos era más grande que su metro cuadrado y que se trataba de dar a conocer a Jesús. Y ellos habían participado de la obra evangelística, la obra misionera. Entonces, esa buena obra la había hecho Jesús en sus vidas. Pero Pablo les dice que él también está confiado en que Dios la va a perfeccionar. O sea, que Dios va a seguir obrando en la vida de ellos porque Dios es fiel. Y creo que eso es importante que lo entendamos y lo recordemos nosotros hoy. O sea, nuestra vida como cristianos pudiésemos llamarlo, es un proyecto. O sea, la salvación fue un evento. Fue un evento en tu vida. Un día, o sea, en un minuto tú estabas perdido y al minuto siguiente eras salvo. Tu destino eterno cambió en un minuto, en el momento en que creíste, Dios te salvó. Pero después inició y ha iniciado otra cosa que es un proyecto, que la Biblia llama santificación. Y la santificación básicamente es este proceso de transformación en el cual Dios está activamente involucrado en cambiar nuestra vida y hacernos más como Cristo. En este proceso de santificación, Dios hace la obra, pero también nosotros colaboramos con Dios en una amorosa obediencia en respuesta a Él. Entonces, Pablo les dice, ok, es evidente que Dios está obrando en ustedes, pero mi confianza es que en ese Dios que obró, es el mismo Dios que lo va a perfeccionar. Entonces Pablo sabía y los animaba a ellos recordándoles esto, es que Dios no deja proyectos a medio terminar. Y eso debe de animarnos a nosotros. Yo veo mi vida y veo, sí, a veces la vida de otros. Y digo, no, nos falta mucho. Pero Dios me recuerda, sí, falta, porque todavía no está terminado. Por eso falta. Entonces, mi confianza es que, a diferencia de mi persona, que puedo dejar libros a medio terminar, dietas a medio cumplir, gimnasios a medio ir, Dios no deja vidas a medio camino. Él va a perfeccionar tu vida, mi vida. Ahora, eso va a doler a veces. Eso va a ser incómodo. La santificación es así. La salvación trae mucho gozo, la santificación trae a veces mucho dolor, pero es buen dolor. Entonces Dios se compromete en lo que Él comienza, Él lo va a terminar. Ahora, fíjate, sigamos leyendo versos 7 al 8. Aquí está el corazón de Pablo. Dice, justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevó en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo? Ya sabemos lo que había en su mente, pero ¿qué había en su corazón? Los filipenses. Y estaba diciendo que básicamente los ama. Pablo amaba a los cristianos, amaba a la iglesia. Otra vez este cambio radical de este hombre que escupía odio. Y cómo el encuentro con Jesús te cambia. ¿Tu vida ha cambiado por encontrarte con Jesús? ¿Qué pasaría si yo me subo al púlpito y llego tarde y digo, perdón, pero no pude llegar acá porque hace 10 minutos me atropelló un camión? Pero estuviese así como que normal, sin ningún tipo de evidencia, ¿me creerían? Obviamente que no. Entonces, las evidencias de que me atropellaron es que se ve, es muy evidente que un camión te pasó por encima. Entonces, Pablo, es muy evidente que su vida cambió. Jesús lo atropelló. Y su vida cambió. Sí, no era perfecto, muchas cosas Dios lo va a transformar, ya sabes. Pero su vida cambió cuando conoció a Jesús. ¿Tu vida cambió cuando conociste a Jesús? Porque no estamos enseñando humanismo, autoayuda, pero el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y este hombre que estaba lleno de odio, perseguidor, ahora está lleno de amor. Es una ternura, Pablo. ¿Quién cambió a este hombre? ¿Quién le llenó su corazón de este amor
que él está en prisión porque de verdad ama a la iglesia, porque quiere que conozcan a Cristo. Esa es la razón por la cual está prisionero. No es por un delito que él cometió, sino por amor a la iglesia. ¿Dónde está la fuente o la razón por la cual Pablo pudo cambiar así? Está en el verso 8. La fuente del amor que él siente hacia la iglesia está en el amor de Cristo Jesús. Dice que él los ama y los añora entrañablemente con el amor de Cristo Jesús. Es un amor, no es humano, no es natural en Pablo. Ya sabemos lo que había natural en él. Pero ahora tenía algo sobrenatural. Dios había llenado su corazón para que él pudiese darlo a los demás. Y así siempre es la ecuación. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos recibirlo de Dios. Y cuando lo recibimos de Dios podemos extenderlo a los demás. Entonces Dios transformó a este hombre. Y esa era una evidencia de que su regeneración era genuina. En 1 Juan 3:14, Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Lo que Juan está diciendo ahí es que una evidencia de nuestra salvación es nuestro amor por los cristianos. Otra vez esta idea de, no, yo puedo tener mi relación con Dios, no necesito de los hermanos. La Biblia dice otra cosa, perdón. Una evidencia de que Jesús ha obrado en mi vida está en la vida de Pablo. Y no solamente en la vida de él, en la vida de cada cristiano genuino. Dios pone un amor por los hermanos. No es la única evidencia, pero es una evidencia. Y Pablo está así, tiene un corazón que en abundancia de amor por otros hermanos en la fe. Entonces él dice, yo oro con gozo, oro siempre. ¿Qué es lo que oraba Pablo? Versos 9 al 11. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Una oración corta, pero poderosa y potente. Una oración que debiésemos de hacer para nosotros y para otros. Los filipenses están en la mente, en el corazón y en las oraciones de Pablo. Dice que ora con gozo, que le da gozo orar por ellos. Pero no solamente por ellos, este no es como una pose de Pablo. O sea, te das cuenta en Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Colosenses 1:3 dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Primera de Tesalonicenses 1:2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Filemón, un solo capítulo, verso 4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. O sea, Pablo era un hombre agradecido. Y agradecido por las personas, agradecido por los hermanos en la fe. Te reitero, creo que, y ves que las iglesias no eran perfectas y que habían cosas que Pablo a veces tenía que abordar y a lo mejor como ser un poco rudo a veces, pero en su corazón era un corazón tierno, un corazón agradecido, porque veía la buena obra de Dios y podía dar gracias por eso. Y su gratitud la canalizaba en orar. Y eso es algo, lo mejor que puedes hacer en mostrarle agradecimiento a alguien, es orar por ellos. Ora por la gente por la cual estás agradecido. Y vas a ver que tus niveles de gozo van a aumentar, tus barritas. La señal va a mejorar. Ahora, ¿cuál era el contenido de la oración de Pablo? Pablo pide una cosa, que el amor de ellos pueda abundar aún más y más. Esa es la oración, que el amor que ellos tenían pueda abundar más y más. Ahora, sabemos que el amor que ellos tenían era real, tenían amor. Como lo sabemos, mandaron a Epafrodito, mandaron una ayuda económica, estaban pendientes y preocupados de Pablo, y eso se puede medir, ¿ves? El amor, se puede palpar. Pero Pablo les está diciendo que el amor que ya poseen puede crecer, puede aumentar. Eso quiere decir de que el amor no es estático. No es como que se queda siempre del mismo tamaño. En 1 de Tesalonicenses 4:9 dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros.
Dice, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. ¿Te das cuenta? O sea, hay amor, pero se puede crecer más. Siempre hay espacio para crecer en amor. Amor a Dios, amor a los hermanos. Pero me gusta lo que Pablo dice. Dice que este amor debe de abundar más y más. Pero ¿quién es la fuente de este amor? Es Jesucristo. Verso 8. Dice que Él los ama con este amor entrañable que está en Cristo Jesús. Mira, debemos ser muy sinceros, muy honestos con Dios. Es muy difícil. O sea, nuestra tendencia y nuestra pecaminosidad nos hace ser muy egoístas. A la persona que más amamos es a nosotros. Nosotros nos amamos más que sobre todas las cosas. Entonces, cuando Jesús nos llama a seguirlo, a ser sus discípulos, Jesús en el punto de entrada del discipulado dice, tienes que olvidarte de ti, tienes que morir a ti y tomar la cruz y seguirme. Eso no está al final del discipulado, está al inicio. Entonces nos olvidamos, no hacemos de nosotros lo más importante, sino que hacemos de otros más importantes. Pero la única manera de poder hacer esa transición de egoísmo a amar a otros es necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el amor de Dios. Él es la fuente de este amor. Por eso necesitamos recibir su amor para poder dar su amor. Necesitamos ser recipientes para después poder compartir y dar. Porque, o sea, el ser humano es complejo y hacemos cosas que realmente chocan y chocamos unos con otros. Entonces, la única esperanza que tenemos de poder realmente amar como Dios manda necesitamos recibirlo de Él primero para poder darlo. Ni tú ni yo podemos dar algo que no tenemos. Tú y yo necesitamos dar o recibir el amor de Cristo para poder darlo a nuestras esposas o esposos si estás casado. No podemos dar algo que no tenemos. Necesitamos recibir el amor de Dios para amar a nuestros hijos como Dios quiere que amemos a nuestros hijos. Necesitamos del amor de Dios para poder darle el amor a los hermanos, porque no lo tenemos en nosotros. O sea, esto no lo producimos nosotros. Entonces, este amor entrañable es el amor que está en Cristo y Pablo lo reconoce. Y ese es el amor que debe de abundar más. Pero lo que me gusta es que este amor no es como un amor sentimentalista o de cursilería. Pues tiene que abundar en conocimiento y en discernimiento. No es cursilería, no es sentimentalismo, no es emocionalismo tampoco. El amor bíblico es un amor inteligente. Es un amor que está informado por la palabra de Dios y está capacitado por el poder de Dios para poder darlo. Porque ni tú y yo sabemos cómo debemos de amar, necesitamos que Dios nos enseñe. Y una vez que nos ha enseñado, no tenemos el poder para amar así, a menos que Dios nos capacite para amar así. Entonces, es un amor inteligente, que tiene verdad y tiene discernimiento. Eso quiere decir de que emite juicios, o sea, esto lo desecho, esto lo tengo que quitar. El amor bíblico no es un amor ciego. Dejamos que la Biblia, la revelación de Dios, moldee la forma en que debemos de amarnos unos a otros. En 1 Juan 3:16, aquí está la manera en cómo debemos de amarnos. A esto me refiero cuando digo que la palabra de Dios informa nuestro amor, nos dice cómo debemos de hacerlo. Dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Es difícil de entender eso? Para nada. ¿Es difícil de hacer? Absolutamente. No es natural en nosotros. Entonces, por eso la Biblia dice que nuestro amor debe de abundar más en conocimiento y en discernimiento. Hoy en día, mira, le preguntas a cualquier gente en las calles y te va a dar su definición de amor. Pero ¿cuál es la definición de Dios? Eso es lo que nos debe de importar. El amor del hombre cambia las definiciones, cambia todo. Dios nos dice, no, así es el amor, yo lo demostré y tienen que amarse de esta manera. Pero ese amor no es natural en nosotros, necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, el propósito de este amor es para, como dice después, escoger lo mejor. Cuando el amor de Dios y el amor para Dios y el amor para otros y el amor de otros en nuestra vida nos debe de preparar para escoger lo mejor, para aprobar lo que es mejor. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? La pregunta es, ¿debo de amar esto o no? Pero hay cosas que no debemos de amar como cristianos.
Que el conocimiento y el discernimiento nos debe de llevar a decir, no, yo no puedo amar el pecado. Yo no puedo amar esto va en contra de Dios. Por eso es amor con conocimiento, con discernimiento. ¿Por qué? Porque nos debe de llevar a algo práctico, a escoger lo que es mejor. Entonces, Pablo ora por ellos y nosotros debiésemos orar unos por otros y orar por nosotros de esta manera, para que podamos distinguir, para que podamos escoger lo que es mejor en nuestras relaciones, en nuestra vida, tener discernimiento, cosas que no honran a Dios, quitarlas de nuestra vida, relaciones que no honran a Dios, quitarlas de nuestra vida, para poder vivir de una manera práctica como es digno del Evangelio, que es el propósito con el cual Pablo está escribiendo. ¿Qué otro propósito tiene el poder abundar más y más en amor? Es que seamos irreprensibles. Pablo dice que debemos ser irreprensibles hasta el día de Cristo. Pablo quiere que estos cristianos, y nosotros también, podamos estar preparados, familia, cuando Cristo venga. Nunca te olvides de eso. Jesús prometió que Él iba a volver. Puede regresar hoy. Y el anhelo y la oración de Pablo es que tanto los filipenses como nosotros podamos estar preparados para ese día. ¿Y cómo vamos a estar preparados para encontrarnos con Cristo? Tomando buenas decisiones, escogiendo lo que es mejor, pudiendo andar en su voluntad, en sus propósitos. Como Jesús dijo, que cuando Él venga nos encuentra haciendo lo que Él nos dejó hacer. No quiere decir que vamos a estar todo el día aquí en la iglesia como secta. No, viviendo tu vida cristiana en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. Viviendo para la gloria de Dios. Seamos irreprensibles, o sea, que nadie nos pueda apuntar con el dedo. No, ¿ese es cristiano? Si yo lo conozco en el trabajo. Irreprensibles. También otro propósito de abundar más en amor, el amor inteligente, es que vamos a abundar en frutos de justicia, dice Pablo. O sea, de nuestra vida vamos a vivir de una manera justa. No está diciendo Pablo de que Dios nos justifica por la manera en que vivimos. Somos declarados justos por la fe, no por nuestras obras. Pero una vez que hemos sido declarados justos o que hemos sido salvados, vienen las buenas obras. Los frutos de justicia. ¿Cómo conoces un árbol? ¿Qué tipo de árbol es? ¿Ves el fruto? No hay que ser muy inteligente, lo ves. De la misma manera, ¿cómo vamos a poder dar fe de que somos cristianos? ¿Por lo que digo? No, es por lo que se ve en mi vida, lo que se ve en tu vida. Y es imposible estar unido a Cristo y no dar fruto. Jesús dijo que estábamos unidos a Él y que debíamos de permanecer unidos a Cristo y que esa es la manera en que íbamos a dar fruto y mucho fruto. Entonces, no es como que, tengo que esforzarme para hacer más obras y como que, no tienes que esforzarte ni concentrarte, tienes que permanecer en Cristo, estar unido a Jesús, tener una relación con Él. Y cuando tenemos una relación con Él, los frutos van a salir naturalmente, no esforzados, sino es un resultado natural de la obra que Dios está haciendo. Entonces, crecer en amor implica abundar en frutos de justicia. Pero ¿cuál es el propósito final de todas estas cosas? De escoger mejor, de ser irreprensibles, de abundar en frutos de justicia. Pablo lo pone al final. Dice que es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Qué era lo que más le interesaba a Pablo? Era la fama de Dios, el renombre de Dios. Y en eso él sabía que podíamos como que ayudar o perjudicar a lo mejor a veces a la fama de Dios. Pero nuestra motivación debe de ser esa, de que a través y de cómo vivimos día a día, Dios nuestro Padre pueda ser glorificado y honrado en el cielo. Es lo que dijo Jesús. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Los frutos son una prueba, una evidencia de que somos sus discípulos. No es la manera en que nos hacemos sus discípulos. Entonces, los buenos frutos que Jesús produce en mi vida deben ser para que Dios sea glorificado. ¿Para qué vivimos hoy? ¿Para la gloria de Dios o para la vanagloria? Entonces Pablo dice, yo oro esto por ustedes. Creo que sería bueno orar eso para nosotros. A veces nuestra vida de oración no es muy buena porque no sabemos qué pedir. Aquí hay una buena oración, corta, pero muy concisa de cómo podemos orar. Ahora quiero leerte una anécdota que leí, que encuentro muy buena para ilustrar esta verdad de debemos estar unidos a Cristo en su amor,
de que al estar unidos a Él va a producir fruto en nuestra vida. Un hombre conocido como Lawrence de Arabia. Hay una película, los que son mayores o los que somos mayores, a lo mejor la vimos, ya tú entenderás. Lawrence de Arabia. Dice, Lawrence de Arabia llevó alguna vez a Londres a un grupo de beduinos pobres y los alojó en un hermoso hotel. El único tipo de vivienda en los que ellos habían vivido eran tiendas de campaña en el desierto. Rápidamente quedaron fascinados con los grifos del hotel, con las llaves del agua. Dice, en el desierto el agua era difícil de conseguir, pero en el hotel solo tenían que girar la llave para obtener el agua que necesitaban. Cuando Lawrence les ayudó a hacer las maletas para marcharse, descubrió que habían sacado los grifos de todos los lavados y los habían metido en sus maletas. Creían que si poseían los grifos, también poseerían el agua. Nosotros somos como los grifos. A menos que estemos conectados a la tubería, somos tan inútiles como los grifos que los beduinos escondieron en sus maletas. Entonces, no se trata de ti, se trata de dónde estamos conectados. El amor de Cristo, el gozo que nos da el Señor. Dices, ¿cómo un hombre puede tener este gozo y animar a otros estando en la prisión? Es Jesús obrando en su vida. Y eso es lo mismo que Jesús nos ofrece hoy, a todos nosotros. Que independiente si estás libre o estás en una prisión, en unas circunstancias que tú dices, yo estoy atrapado aquí, no puedo zafarme de esto. Bueno, Dios quiere darte gozo a pesar de eso. Y que aprendamos a glorificarlo, aún en medio de nuestra prisión hoy. Y que podamos aprender a que Él sea el lugar o la persona en la cual nos regocijamos. Como Pablo va a decir, regocíjense en el Señor siempre.